Vamos a estudiar lo que es la norma de un vector. Es lo mismo decir longitud, magnitud o módulo de un vector. Sea U un vector en R2. En este caso vamos a estar con un vector en R2. Su norma viene dada por norma del vector U es igual a la raíz cuadrada de la primera componente del vector U al cuadrado más la segunda componente del vector U al cuadrado. Si estamos trabajando con un vector en R3, sea U un vector en R3, entonces su norma viene dada por norma del vector U es igual a la raíz cuadrada de la primera componente del vector U más la segunda componente del vector U al cuadrado más la tercera componente del vector U al cuadrado. En general, si estamos trabajando con un vector en Rn, entonces su norma viene dada por norma del vector U es igual a la raíz cuadrada de la primera componente del vector U al cuadrado más más la componente enésima del vector U al cuadrado. Ejemplo, encuentre la norma de los vectores U en R3 y el vector V en R4. Me están dando dos vectores, un vector en R3 y me están diciendo que consiga la norma de ese vector. Y me están dando otro vector que se llama vector V en R4 y me están exigiendo la norma de ese vector. Ok, solución. Vamos a calcular la norma del vector U. La norma del vector U viene dada por la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente del vector U al cuadrado. Eso es igual a, al eliminar las potencias, desarrollar las potencias, se obtiene, sumando, se tiene que la norma del vector U es igual a la raíz de 56. La norma del vector U es igual a la raíz cuadrada de 56. Vamos a calcular ahora la norma del vector V. En este caso, ese vector está en R4. En R4. Entonces, su norma viene dado por la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado más la cuarta componente al cuadrado. Primera, segunda, tercera y cuarta. Desarrollamos la potencia, entonces nos quedaría 16 más 1 más 4 más 25. Entonces se tiene que la norma del vector V es raíz de 46. Recuerde que la norma representa la longitud, que es lo mismo decir la magnitud, que es lo mismo decir el módulo de ese vector. Continuemos. Vamos a ver lo que son los vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Sea U un vector en Rn, se dice que ese vector es unitario si y solo si su norma es igual a 1. Esto quiere decir que todo vector que tenga su norma igual a 1 se le dice que es un vector unitario. Entonces, un vector unitario en forma simbólica tendrá su norma vale 1. Cuando yo calculo la norma de un vector y da 1, se dice que ese es un vector unitario. Ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo, sea U el vector, en este caso, en R2. Primera componente, segunda componente. Vamos a calcular la norma de ese vector. La norma del vector U es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Desarrollamos las potencias que están indicadas y entonces me quedaría 9 sobre 25 más 16 sobre 25.
sería raíz cuadrada de 9 sobre 25 más 16 sobre 25. Al sumar la cantidad subradical, las fracciones, se obtiene que eso es igual a 25 sobre 25 y eso es igual a la raíz de 1, que vale 1. Quiere decir entonces que la norma de ese vector vale 1. Quiere decir entonces que se trata de un vector unitario. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, tengo un vector V en R3, en este caso, primera componente, segunda componente y la tercera componente del vector. El vector lo están dando en forma de par, aquí lo estamos dando en forma de terna, en función de las componentes de ese vector. Vamos a calcular la norma del vector V. Primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Desarrollamos esas potencias que están indicadas en la cantidad subradical y se obtiene un cuarto más 25 sobre 36 más 2 sobre 36. Al sumar, se obtiene que la norma del vector V es 1. Por lo tanto, se trata de un vector unitario. Vamos a ver la que es la base canónica en R3. Sea el vector U, U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Tengo que eso que está ahí es el vector U. Está expresado en terna ordenada, en función de sus componentes. Yo puedo expresar ese vector como una suma de vectores, donde el primer vector a sumar sería U sub 1, 0, 0. La primera componente, 0, 0, más este otro vector, más este otro vector. Observen que estos vectores se están tomando los valores de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Si yo sumo este vector con este otro vector con este otro vector, se va a obtener este vector. Veamos acá. Entonces me quedaría U sub 1 más 0 más 0. Me va a dar U sub 1. Primera componente. Vamos para la segunda componente. 0 más U sub 2 más 0. Eso va a dar U sub 2. La segunda componente. La tercera componente sería 0 más 0 más U sub 3. O sea que este vector yo lo puedo expresar como una suma de vectores. Seguimos entonces. Quiere decir eso que este vector se puede escribir de esta forma, como la multiplicación de un escalar, recuerden que este es un escalar, por este vector especial que está acá. Vamos a ver. U sub 1. U sub 1 por 1 da U sub 1. U sub 1 por 0 da 0 y U sub 1 por 0 da 0. Entonces este vector lo podemos escribir de esta forma. Este otro vector también lo podemos escribir de esa forma que está ahí. Y este otro vector lo podemos escribir de esa forma que está ahí también. Seguimos entonces. Entonces, donde este vector muy especial, este otro vector muy especial y este otro muy especial, yo le voy a decir que ese es el vector I, se llama vector I. Este sería el vector J y este sería el vector K. Entonces, son los vectores de la base canónica en R3. Son los vectores de la base canónica en R3. Así se tiene de esta manera que un vector dado en terna ordenada en función de sus componentes, la puedo escribir en términos de los vectores I, J y K, como una suma. Ahí tenemos. Donde U sub 1 por I. ¿Quién es I? Acá lo tenemos. Más U sub 2 por J. Aquí está. Más U sub 3 por K. Aquí lo tenemos. Entonces, en este caso, cualquier vector
Cualquier vector se puede escribir en términos de los vectores I, J, K. En términos de los vectores canónicos I, J y K. Aquí está expresado el vector en terna ordenada en función de sus componentes, y aquí está expresado el mismo vector en términos de los vectores canónicos I, J y K. Nos vemos en una próxima entrega.